Muy bien. En las lecciones anteriores hemos visto muchas cosas muy interesantes desde Juan 14 al 16, donde vemos las promesas del Espíritu Santo. Vimos también el trabajo de Cristo culminado en la cruz con tetelestai, donde dijo Jesús, hecho está, ya no hay nada más que hacer. Vimos que el trabajo de Cristo fue acabado y ahora el nuevo trabajo que tenía que hacerse es el de los discípulos en llevar el mensaje, y el mensaje es el Evangelio y el mensaje es también Cristo. Jesús sabía que por sus propias fuerzas, por su propio conocimiento, los discípulos no iban a poder hacer este trabajo. Entonces Jesús, como mencionaba Enrique, da la promesa del Espíritu Santo. Él los iba a equipar, les iba a dar esa capacidad de poder llevar y poder proclamar el Evangelio a todas las personas con valentía, con denuedo, sin temores, sin trabarse, sin que se les lengue la traba, como le pasaba a Moisés, pero es otra historia. A veces a mí se me traba. No, a ellos se les daba esa capacidad de poder hablar frente a personas que conocían la ley, personas que eran expertos en las escrituras, y poder presentar a Cristo efectivamente. Vimos las fiestas judías, vimos cómo todas estas fiestas son sombras de lo que iba a pasar, cómo Dios de alguna manera por simbolismos, por tradiciones hacía estas fiestas, y al final las vemos completadas o demostradas en la persona de Cristo, como la muerte y la resurrección de Cristo, como el evento en Pentecostés, donde somos ahora un cuerpo en Cristo, donde viene el bautismo del Espíritu Santo, donde formamos a ser parte del cuerpo de Cristo, donde somos llenos del Espíritu Santo para proclamar las buenas nuevas. Entonces vimos que el Espíritu Santo viene en el tiempo predeterminado de parte de Dios, no cuando los discípulos oran, no cuando los discípulos estaban listos, sino cuando Dios lo tenía planeado. Vimos que cuando viene el Espíritu Santo, todos los que estaban dentro de la casa fueron llenos del Espíritu Santo, no quedó ninguno ahí que le faltó. Todos llenos del Espíritu Santo comienzan a hablar en otros idiomas, a proclamar las maravillas de Dios, el Evangelio de Cristo, a glorificar a Cristo, que es algo que Jesús había dicho que el Espíritu Santo iba a hacer, glorificar a Cristo. Y los únicos que podían entender estos idiomas eran las personas que estaban ahí chismosas, porque todo fue esto algo increíble. Estas personas que escuchan este mensaje, que escuchan a Cristo glorificado, empiezan a tener temor, se maravillan tanto que empiezan a decir: estos están locos, están borrachos. Debemos entender de que no estaban actuando de manera extática, no estaban actuando de manera incontrolable. Lo que estaba pasando es, por ejemplo, que tú vayas a Alemania, entres a alguna casa y de repente empiezas a escuchar el Evangelio predicado en español. La gente simplemente está a voz diciendo que Dios es el camino, que Jesús es el camino, Él es la verdad, que Él es el Mesías, Él es el enviado de Dios, y estás en Alemania, donde nadie habla español. Pero estas personas están hablando en español, entonces tú te asombras, te están borrachos. Esa es la actitud que tenían las personas hacia los que estaban en la casa, de que estaban borrachos, pero no porque estaban actuando como borrachos, sino que todo esto les acostumbraba de tal manera que la única conclusión lógica del momento era decir que estaban borrachos. Entonces, bajo esta situación, Pedro, cuando vemos a Pedro, se levanta, empieza a confrontar a estas personas. No empieza con sueños, no empieza con visiones, no empieza con revelaciones personales, se va directamente a la palabra y les dice: esto es lo que el profeta Joel había prometido. Pedro usa las escrituras, él no los convence, el Espíritu Santo es el que los convence y los lleva a un arrepentimiento y los lleva a reconocer su condición pecadora y eventualmente a aceptar a Cristo como Salvador en ese mismo momento. Lucas nos narra que 3,000 personas aceptan a Cristo y que la iglesia crecía diariamente. Bueno, ya nos llevamos 3 semanas de volada. Entonces esto es lo que ha pasado. Llegamos a la conclusión desde que el primer día que la iglesia fue establecida y desde que la iglesia nace en Pentecostés,
se reparten diferentes dones dentro de la iglesia. En el momento que recibimos a Cristo, nosotros somos renovados internamente por el Evangelio. El Espíritu Santo nos renueva, nuestra naturaleza es cambiada y en ese momento somos bautizados con el Espíritu Santo, venimos a formar parte del cuerpo de Cristo, tenemos el don del Espíritu Santo y también tenemos los dones del Espíritu Santo. Unos se nos da el don de enseñar, otros se les da el don de sanidades, otros tienen otros dones de lenguas, que vimos esto que es hablar en otros idiomas. Lenguas espirituales, cuando tú estás en tu casa en privado y hablas en lenguas y te comunicas con Dios personalmente para tu propia edificación. Entonces cada quien tenemos diferentes dones. Otro don que mencionaba Enrique hace rato es el don de ¿constituyes algo? Discernimiento constituye. Entonces el don de discernimiento, yo he llegado a la conclusión de que como parte del regalo del Espíritu Santo posiblemente no lo tengan, porque el otro día estaba tomando un examen de Descubre tus dones y todos salían 10, 9 y todo, y el don de discernimiento salió un 3, entonces dije no, pues yo creo que no lo tengo. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? La palabra es la que nos ayuda a discernir. Si alguien dice algo que no está bien, bíblicamente, automáticamente el Espíritu Santo nos recuerda las cosas escritas y nos lleva a la conclusión, lo que esta persona está diciendo no va conforme a lo que yo inspiré, a lo que yo dije. Entonces podemos usar la Biblia, para los que no tenemos el don de discernimiento, para discernir ciertas cosas. La voluntad de Dios, la Escritura nos la da. Para que debemos hacer en ciertos casos, la Escritura nos la da. Entonces ahí en esa área estamos cubiertos. Otras cosas que el Espíritu Santo vino a hacer por medio de los apóstoles es señales, milagros y prodigios. Y aquí es donde tal vez, dependiendo de cómo fuimos enseñados, es como un cierto debate que hay. Que si están actualmente, que si no están actualmente. Pero lo importante no es que si están o no están. Lo importante es que entendamos el contexto por el cual ocurrían en este tiempo, en los hechos, y llegar a nuestra conclusión bíblicamente a ver si el día de hoy sucede como realmente sucedían en la Biblia. Entonces, vimos que los discípulos comienzan a hacer estas señales, estos prodigios, por ejemplo, de hablar en otros idiomas que la gente entendía. Jesús mismo apela a estas señales como una confirmación de que Él venía de parte de Dios. Por ejemplo, en Juan 10:37 leemos, Juan 10:37 al 38, dice: si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean las obras para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Más anteriormente, en Juan 3, del 1 al 2, leemos que Nicodemo fue a ver a Jesús de noche y él le dice: Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está en esa persona. Entonces, Jesús está diciendo: si no me creen a mí, vean estas señales que estoy haciendo como confirmación de que en realidad yo soy enviado de parte de Dios. Los discípulos, al igual que Cristo, adquirieron esta capacidad, esta habilidad de hacer milagros, de hacer señales, para que la gente pudiera comprobar que en realidad son enviados de Dios. Ahora, hoy en día, los ministerios no necesitan señales, no necesitan milagros, no necesitan estas cosas para confirmar que son enviados de parte de Dios. Aquí les voy a poner una prueba. ¿Cómo saben ustedes que lo que yo estoy hablando es de parte de Dios? ¿Alguien más? Por medio de la palabra. ¿Necesito hacer señales? ¿Necesito hacer milagros? No, porque ya Dios reveló todo lo que iba a decir, ya lo dijo. Si yo vengo y les digo, Dios me reveló algo y no está conforme a la Biblia, no es de Dios, así de simple. Entonces, pero en ese tiempo todavía no había el Nuevo Testamento, solo estaban las Escrituras, y para los que conocían las Escrituras y necesitaban corroborar que estas nuevas revelaciones de parte de Dios en los apóstoles eran ciertas,
necesitaban estas señales y estos milagros para que ellos dijeran, oh, bueno, si es de parte de Dios. Porque solo hay dos personas. Bueno, Dios es el único que puede hacer estas señales y estos milagros. Por otra parte, el diablo puede imitar estas señales y estas cosas, pero ¿cuál sería tu conclusión? Si en realidad pasan, ¿de quién son? Si el diablo solo puede imitar, pero Dios es el único que las puede hacer, ¿cuál es tu conclusión? Que siempre que pase va a pasar. Que son de parte de Dios. Así entonces, dice algo malo. Si no quiere que pase, no va a pasar. Claro, entonces no tendría sentido decir que algo es de parte del diablo, pero habla acerca de Dios y todo se trata de Dios y de Jesús y del Mesías y todo eso, no tiene sentido. Entonces los discípulos hacían estas señales para confirmar a su audiencia, a los incrédulos, de que venían de parte de Dios. Es un intro larguísimo para Hechos 3, pero aguanta. Ahora, estas señales eran para los incrédulos, particularmente para los judíos, pero para los incrédulos en general, para que cuando ellos los vieran pudieran decir, oh, wow, en realidad lo que están diciendo es de parte de Dios. Una de las señales que podemos ver en este capítulo 3 es la sanidad, o el milagro de sanidad. Jesús había hecho este milagro durante muchos tiempos. Vimos que sanaba cojos, que el ciego le sanaba la vista. Vimos muchas personas, la mujer que tenía flujo de sangre sanó al instante. Todos estos milagros, todas estas sanidades no eran un proceso de sanidad, no es de que empieza hoy y que de aquí a 3, 4 semanas ya estaba mejor, no, era instantáneo. El otro día alguien por allá atrás me debatía de que un señor, Jesús le puso lodo y ahí cuando vio miraba medio borroso. Y entonces después dijo, ok, bueno, vamos a hacer esto, y entonces ya miraba bien. Me dijo, bueno, ahí te tardó. Le digo, ¿en serio? ¿Ese es tu argumento? No, en ese mismo día, en ese mismo ratito recuperó la vista. Entonces, a la aplicación de ahí podemos sacar otras conclusiones, pero el punto es de que todos los milagros de sanidad que Jesús hacía eran al momento. Me gusta mucho porque cuando en inglés, especialmente en la versión King James, dice que cuando estas personas eran sanadas, en inglés dice que they were made whole, o sea que eran completas, lo cual alude al nuevo nacimiento en Cristo, de cuando nacemos en Cristo, cuando somos nacidos de nuevo, nuestra vida es completa, porque recuerden que muchas de estas personas, o la mayoría, o todas las personas que recibían este milagro, que eran incrédulas, son sanas. Jesús les decía, tus pecados son perdonados. Entonces esa persona automáticamente era salva. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Sí voy bien o voy muy rápido? Bueno. Entonces, cuando los discípulos iban a predicar a algún lugar, confirmaban su predicación con milagros, lo cual daba evidencia a las personas de que Dios estaba actuando. Y si Dios estaba actuando, entonces probablemente Dios estaba hablando. Y si Dios estaba hablando, entonces todo lo que los apóstoles decían era la verdad. Y ahora sí, llegamos a Hechos 3. De hecho, vamos a leer del 1 al 10 y lo vamos a ir analizando poco a poco. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Algo que me llama mucho la atención es que Pedro y Juan siempre andaban juntos para todos lados. Cuando fueron corriendo a la tumba, era la Biblia. Cuando Jesús estaba con Pedro, preguntándole si lo amaba, probablemente Juan ahí estaba cerquita también de Pedro, porque Pedro le dice a Jesús, ¿y qué onda con Juan? Y Jesús le dijo, ¿qué te importa? Básicamente. Entonces vemos que los dos siempre están ahí de la mano, muy amigos probablemente, para allá y para acá durante el libro de Hechos, durante las primeras partes del libro de Hechos, como vamos a ver, Pedro y Juan son los que están ahí tomando uno de los papeles principales. Entonces en el verso 2 dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento,
a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Hablando del cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaban que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, vean la seguridad, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento, al instante, se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que estaba sentado para pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Algunas cositas para resaltar. Vemos que la sanidad del cojo fue instantánea. Vemos la seguridad de Pedro al decirle: hey, mírame. El cojo enseguida me va a dar algo monetario. No. ¿Qué le dio? Mira, le dio lo que ellos tenían. Entonces, como vimos en Pentecostés, pasa lo mismo. Siempre que Dios actúa de una manera milagrosa en el libro de Hechos, siempre que pasa algo sobrenatural, la gente se llena de asombro, la gente se espanta. En el griego usa la palabra éxtasis, que es tanto que no saben ni qué hacer, que se quedan como bobos. Eso es lo que pasó con las personas que estaban ahí. Aquí dice espanto, pero podemos también traducir como que estaban maravillados. Hace unos meses atrás, cuando fui con mi esposa a comer alitas, estábamos sentados y yo había visto un señor que estaba limpiando, y había algo peculiar en él porque siempre que pasaba estaba muy contento, estaba ahí limpiando y contento. Y wow, qué interesante, no había visto a alguien limpiar tan contento. A la hora de salir, ya para pagar, más bien después de pagar, ya cuando íbamos de salida, lo busqué porque me llamó la atención. Y me di cuenta que la parte inferior de su cuerpo tenía un problema, yo creo, de nacimiento. Sus piernas estaban como un poco engarrotadas, por decir así. Entonces su estatura era más baja de lo normal, pero él se movía como quiera y estaba trabajando. En ese momento yo recuerdo que tuve un sentir, por decirlo así, y dije: yo tengo que orar por esta persona. Y yo dije en mi mente: si yo voy a orar, qué maravilloso sería que Dios lo sanara, porque aquí el restaurante está lleno. Imagínense cuántas personas no van a ser salvas, y todo porque se cura este hombre. Al final no lo hice, me ganó el mello. Entonces nos fuimos, y en el camino le iba contando: oye, fíjate que me pasó esto. Me dice: ¿por qué no lo hiciste? Pues no sé. Les digo que no tengo el discernimiento. Entonces, ahí estuvimos debatiendo: bueno, ¿regresamos o no? Bueno, al final no regresamos, nunca lo volví al hombre, y eso se quedó ahí en el espacio, como que qué hubiera pasado. ¿Te acuerdas la pasada algo así? Cuidado con responder, porque ahorita vamos a ver. Entonces, ¿por qué doy este ejemplo? Porque más adelante quiero que me recuerden, para rezar a la conclusión que debemos de llegar, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera ido a orar por esta persona? Días anteriores yo estaba diciéndole a Dios: Dios, yo quiero tener la fe que tenía Pablo, yo quiero hacer las cosas que Pablo hacía, yo quiero ser esa persona que se pare frente a las personas y no le importe nada más que tú. Entonces mantengan ese pensamiento ahí. Después de este milagro que pasó en Pentecostés de los idiomas, en Hechos 2, Lucas nos dice que creyeron ¿cuántas personas? Unas 3,000 personas. Y eso supongo que Lucas está siendo generoso sin contar niños, jóvenes y mujeres. Después del milagro del cojo en el capítulo 3, cuando llegamos al capítulo 4, verso 4, ya hay más de 5,000 creyentes
más mujeres y niños o jóvenes que pudieron haber sido hasta 15,000 personas convertidas para Cristo. Y todo esto pasa dentro de la primera semana del nacimiento de la iglesia. No solo fue el mensaje que ellos traían, sino estas señales que corroboraron el mensaje entregado. Antes de seguir con el tema, quiero meterme un poquito a examinar lo que es esta cuestión de las sanidades, ya que he visto que es un tema que ha sido abusado, ha sido manoseado por predicadores, por personas con el evangelio de prosperidad, que prometen cosas para tener ganancia financiera. Entonces, primero, podemos concluir que los apóstoles cesaron con la muerte del último apóstol, que era Juan. En la actualidad no hay más apóstoles, a menos que hayan visto a Cristo resucitado, que hayan estado con los discípulos desde el comienzo del ministerio, o que hayan sido escogidos por Cristo personalmente. Lo cual nos da la opción de que nadie puede ser apóstol. Segundo, muchas de las sanidades que ocurren son manipulaciones por parte de los que están predicando y que dan la impresión de que son auténticas, pero muchas de estas sanidades son simplemente una reacción emocional de la persona en el momento. Si notan videos, si notan cuando ocurren estas cosas, la persona es de que, y yo no mueve la cabeza, yo no mueve aquello, te sientes mejor, y ya estás bien, y la gente, pues, ok, sí. Pasan los días y la persona sigue igual, lamentablemente, es triste. Entonces, Jesús mismo nos advierte que este tipo de personas iban a venir a la iglesia. Marcos 13 nos dice en el verso 21, si alguno os dijere, miren, allí está el Cristo, o miren, está allá, no les crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad todo lo que les he dicho antes. Mateo 7:21 también dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, en el día que menciona Joel, el día del Señor, 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 ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre qué no hicimos muchos milagros? Y Jesús les va a decir, nunca los conocí. Apártense de mí, sáquense. Hacedores de maldad. ¿Es posible que haya imitadores hoy? Claro. ¿Es posible que haya esas falsas sanidades? Claro. Aquí es cuando debemos de tener el discernimiento. Entonces debemos de ser cuidadosos con estos métodos de sanidad que muchas veces son cosas de ocultismo. Conforme vayamos avanzando y nos acerquemos más a la venida de Cristo, todo esto va a aumentar de tal manera que se va a salir de control. Entonces, segunda de Tesalonicenses 2 nos dice algo sobre esto que les quiero leer. Aquí está hablando del hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses 2 a partir del 8. Segunda de Tesalonicenses 2 a partir del 8. 8, 9 y 10. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuya venida es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. En otras palabras, muchos serán engañados por esta persona por no haber respondido básicamente a la verdad, por no haber recibido el amor de la verdad para ser salvos. Entonces aquí vemos de que van a haber personas en los últimos días o actualmente que van a hacer estas señales, estos prodigios, pero todo es una fábrica, todo es mentira. En las palabras de
de John MacArthur, all fake, all lies, all deception. Todo es falso, todas son mentiras y todo es una decepción. ¿Preguntas hasta el momento? Es muy serio, ¿verdad? ¿Qué haces cuando hay una situación emotiva y alguien anuncia estas cosas, pero las fibras están muy sensibles? Personalmente me pongo a llorar porque es una burla usar el nombre de Dios en vano. Claro. Claro, y el libro de Judas dice que para ellos está preparado el abismo y la oscuridad. Pero en un caso así, por ejemplo, si pasan un servicio y alguien enfrente empieza a anunciar estas cosas, si yo pienso, en mi opinión, mi primera reacción sería, espero a que acabe, voy con el pastor, le hago saber la cosa y espero que el pastor, basado en la palabra, responda y también acuda a arreglar ese problema. Si yo soy el pastor de esa iglesia y veo que empieza a pasar esto, pueden haber dos opciones: que pare el servicio y le diga, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo no es bíblico. O dejar que termine, aguantarme y después del servicio confrontar a esta persona. O si no soy el pastor y quieres entrar a la persona, yo siempre digo, si vas a confrontar a alguien, hazlo con mansedumbre y con humildad. No de atacar, sino de demostrar la verdad. Oye, vi que hiciste esto y esto, la Biblia me enseña esto y esto, ¿por qué lo haces? Entonces, aunque muchos dicen, no juzgues ni nada de eso, la Biblia nos da suficientes razones para ir con estas personas que no están basándose en la Biblia. En ese tiempo, para saber si alguien era de parte de Dios, eran el milagro, las señales, todo esto. Hoy tenemos la palabra de Dios. Parte del Espíritu Santo está en nosotros, y si algo no está bien, el Espíritu Santo nos tiene que respaldar. Esa fue una respuesta inspirada. Entonces, muchos sanadores usan el nombre de Dios, usan el término de Cristo, usan el término Jesús, usan el término del Espíritu Santo como no como algo genuino, sino como palabras mágicas, como un conjuro de encanto para provocar una respuesta emocional o una respuesta demoníaca. Hay películas que he visto donde, a lo mejor se sale un poquito, pero el ejemplo es este, de que está una persona enferma, nadie sabe qué tiene, terminan trayendo a un exorcista, le termina haciendo un montón de cosas, el procedimiento va desde crucifijos en la frente, agua rociada en la cara, agua bendita, rezos en el nombre de Jesús, una lista de rezos en latín, en diferentes idiomas. Lo único que provoca es que la persona termina siendo poseída o estaba poseída y el espíritu se manifiesta, convulsiona, hace una serie de vocalizaciones bien raras y adquiere una fuerza increíble. Entonces, aunque el ejemplo de la película es un poco sádico, un poco tal vez exagerado, son prácticas que vemos en otras religiones o incluso dentro de la misma iglesia. Vemos este tipo de expresiones, este tipo de vocalizaciones raras, vemos este tipo de cosas de que en realidad no tienen una influencia del Espíritu Santo, sino que son más que nada un show que en vez de glorificar a Cristo, usan como excusa al Espíritu Santo para glorificar no a Cristo, sino a la persona que las está provocando. Entonces, estas actividades tienen una gran influencia por parte no de Dios, que llevan a las personas a pronunciar el nombre de Jesús de manera errónea, pensando que van a ser sanas, cuando en realidad es una ilusión por parte de Satanás. Satanás puede imitar todas estas cosas. Es el ángel de luz. Entonces, déjame les digo esto, aunque este ejemplo es exagerado, muchos ministros hoy día promueven salud, riqueza, bienestar, una vida próspera a cambio de siembras monetarias. Esto es completamente antibíblico. El ir con una persona y declarar sanidad para que Dios, como un esclavo, actúe en el momento que se le da la orden, no está bien.
Si analizamos esto, si analizamos estas acciones, va totalmente de desacuerdo con lo que dice Jesús en la oración. Hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Si nosotros usamos el nombre de Cristo para nuestros caprichos, para decir se sana en el nombre de Jesús ahora y te sanas porque tengo la unción, bueno, ¿qué hacemos con la voluntad de Dios? ¿Qué tal si la voluntad de Dios es no sanar a esa persona en ese momento? O nunca. Pablo oró 3 veces. Muchos piensan que es algo físico en su cuerpo, que dijo, le he rogado a Dios que me sane 3 veces, y las 3 veces me ha dicho que no. ¿Pero para qué? Para que no se me suba el orgullo. Al contrario, me dijo, bástate mi gracia, o sea, los vivo porque yo quiero. Entonces, no podemos usar el nombre de Jesús para demandar estas señales o milagros. Debemos estar alerta con estas señales de sanidades. No digo que no pasen, simplemente digo que hoy en día muchos se enfocan más en las sanidades, en los milagros, en los prodigios, que en el mensaje. Y este mensaje es Cristo. Bueno, se enfocan más en las personas que Las dicen personas. que hacen ese tipo de cosas. ¿Verdad? Ahora no van por escuchar la palabra, van porque esa persona les va a dar la sanidad. Claro, y lo van a ver mucho esta noche de milagros. Así, por ejemplo, ayer en la tarde estaba viendo un post en internet que, fíjense, dice, julio es el mes de Dios porque es el 7º mes y el 7º mes es el número perfecto. Así que este mes declara que todo te va a salir bien, que todo va a estar bien, si estás enfermo te vas a sanar. Yo me quedo. Dije, bueno, al final ha de tener un verso bíblico. Y no viene nada. Entonces no podemos usar el Espíritu Santo, no podemos usar a Dios como algo místico, como un amuleto de decir, bueno, el Espíritu Santo debe estar aquí y con esto todo me vería. No podemos hacer la voluntad de Dios honrada. Como herramienta de mi voluntad. Nosotros somos esa herramienta. Entonces, ¿qué dice la palabra acerca de estas sanidades en Hechos? ¿Cómo podemos evaluarlas? No se debe confundir con el don de sanidad. Si quieren más sobre el don de sanidad, el pastor dio una serie sobre los dones. Se la pueden pedir a Paloma y ya les puede dar esta lección. Pero lo que pasa aquí en estas sanidades son cosas sobrenaturales que son usadas para demostrar a los incrédulos que los apóstoles venían de parte de Dios y venían estas señales para confirmar ese mensaje, como lo he mencionado. Entonces, los apóstoles no sanaban por ganancia personal, mas lo hacían para decirle básicamente a la gente, bueno, ya tengo su atención, este es el mensaje, Cristo. Un ejemplo que veo muy claro en la Biblia para demostrar que estos milagros y estas señales no son para usarse hoy en día como queramos, es en el ejemplo de Timoteo. En Timoteo 2, primera de Timoteo 5:23, perdón, vemos que Pablo es un apóstol del Señor. Pablo tiene la autoridad. Pablo revive a un muchacho que se cayó de la ventana por predicar mucho. El muchacho se muere. Pablo dice, ok, no pasa nada, levántate, me estás cortando la inspiración. Agarra unos panecitos y sigue predicando el resto de la noche. Una víbora lo muerde y se la quita, y yo creo la pela y se la come, no sé. Pablo tenía esa autoridad. Pablo tenía el mensaje y tenía las señales que acompañaban para autenticar este mensaje. Entonces, bajo ese contexto, Pablo, Timoteo, cuando habla con Timoteo, Timoteo es cristiano, no diría, bueno, que lo sane o que le dé una ofrenda y ahí que se arregle, ¿no? Pero no, Pablo le dice, le da recomendaciones, no ora por él, no impone manos, no declara sanidad y mucho menos pide una siembra de $1,000 para que se sane. ¿Qué le dice? ¿Alguien que lo pueda leer? 1 Timoteo 5:23. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. O sea, tómate la medicina, te duele la cabeza, tómate una píldora. Tienes una infección,
Puedes orar para que Dios te ayude a sanar más rápido, pero si Dios nos dejó los antibióticos, ¿por qué no te los vas a tomar? Digo yo. Entonces, vemos que Pablo tiene toda la autoridad, pero esto no es para andarlo así vendiendo por todas partes, tiene un propósito explícito y es comprobar que el mensaje era de parte de Dios. Entonces, ahora bien, puede ser que las personas hayan sido salvas y lo hemos visto en la Biblia. Jesús cuando los sanaba les decía tus pecados están perdonados. Hubo salvación, pero en ningún momento recuerdas al apóstol Pablo o lo encuentras al apóstol Pablo regresando a las iglesias ya establecidas para sanar a los miembros. No hay nada en la Biblia que nos diga que Pablo se regresó y oraba por ellos y sanaba. Siempre es una señal para que el no creyente vea y verifique que el mensaje que se está proclamando es de parte de Dios. Hechos 19 al 11 nos dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún les llevaban a los enfermos con paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Hechos 19, 11 y 12. Entonces vemos que la gente, incluso que tenía espíritus, era liberada. Pero volvamos atrás. Cuando uno ha nacido de nuevo, automáticamente recibe el Espíritu Santo. Jesús dijo: ya acabé todo. Pablo dice en su carta a los Colosenses, se burla de la muerte. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Muerte, ¿dónde está tu sepulcro? Más adelante vemos creo que es en Colosenses, donde dice que y despojando a los principados de las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. En corto, el diablo, ni los demonios, ni las potestades tienen poder sobre la vida del nacido de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Bajo esta premisa, ¿es posible que una persona nacida de nuevo, genuinamente hijo de Dios, sea poseído por un demonio? Entonces, ¿de quién está hablando aquí? Las enfermedades iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿De quién? De todos los que se estaban De los que no eran cristianos. Entonces seguimos, vemos cómo todo está siendo consistente. Estas señales eran para demostrarle a los no creyentes que el mensaje que se estaba dando era genuino y de parte de Dios. Entonces es algo increíble. Los que fueron sanados de espíritus malos no son creyentes. Y eso fue el principio del comienzo en el ministerio de Éfeso. Ahí en Hechos 19 vemos que está hablando de Éfeso. Y para confirmar la palabra que se iba a hablar, los milagros sucedieron. En el verso 18 dice, de Hechos 19, y muchos que habían creído vinieron y confesaron sus pecados. ¿Ven? No eran cristianos. Mostraron sus obras y luego vendieron sus libros mágicos y los juntaron y quemaron. Y contaron el precio y era de 50,000 piezas de plata. Un valor increíble, y con todo esto creció tan poderosamente la palabra de Dios que prevaleció. Y entonces la iglesia en Éfeso fue establecida. Vamos a hacer cuentas, porque ahí dice 50,000 monedas de plata. Se pone bueno. ¿Por cuántas monedas de plata vendieron a Jesús? 30. ¿A cuánto equivaldría hoy en día 30 monedas de plata? Ok, número. Ok, si calculan en pesos, calculan a 20 pesos por dólar. Sí, sí. No, en dólares. En dólares hoy día, ya dicen 2 meses, que cuánto sería más o menos. Depende, ok. Yo estuve investigando y el debate está por todas partes. No hay un número exacto, van desde $200, $215 hasta $3,000, que fue el precio por Jesús. En Éxodo vemos que el precio por pagar por un esclavo era de 30 monedas, creo. O sea que Jesús fue vendido por el precio de un esclavo. Ahora, ¿cuántas monedas de plata dicen?
que más o menos se calculaban todos los libros de magia que quemaron. 50,000. Quiere decir que el valor de todos esos libros que se quemaron por causa del mensaje Cristo que fue confirmado por las señales y prodigios, se daba un valor de aproximadamente $350,000 hasta los $5 millones. Y así estaban todos emocionados. Entonces, si pueden ver, eso es otro milagro en sí. Entonces, el hecho de que el mensaje en sí, Cristo tiene tanto poder, su evangelio, su mensaje, su crucifixión, su sepultura, su resurrección, que la gente dice, esto donde yo estoy en realidad no es nada. El llevar a la gente de tener todos estos años y cientos y miles de libros valorados en casi $5 millones, para dejarlos por Cristo, quiere decir que el mensaje era más valioso que todos estos libros. Hoy en día, cuando vemos al evangelio ser vendido, por decirlo así, le ponen precio de $1,000. ¿Cuánto cuesta tu milagro? Vemos que venden bufandas de la unción, de la prosperidad. No le podemos poner precio. Jesús, para empezar, ya pagó un precio. Nosotros nunca habíamos pagado. Entonces, no se me pasó nada. Ok. Cuando oramos, debemos orar no para demandar sanidad, sino para ver si es la voluntad de Dios sanar a alguien. Cualquiera que se levante y ordene a las personas a ser sanados está aceptando un privilegio que no les es dado por las Escrituras. La sanidad de Dios es en respuesta a la oración y a su voluntad, y la única instrucción que tenemos de parte del apóstol Pablo es orar por los santos y esperar que Dios haga su voluntad perfecta en ellos. Entonces, vimos que en Hechos 3 cumple un patrón bíblico. Por ejemplo, en Hechos 2 viene el milagro de las lenguas, Pedro se levanta, Pedro predica y fueron salvos. En Hechos 3 ocurre este milagro de la persona coja, la gente se reúne, Pedro predica y fueron salvos. ¿Vieron el patrón? Todos estos milagros confirman el mensaje que tiene un propósito: glorificar a Cristo y salvar al perdido. Entonces, cuando llegamos al capítulo 3, se producen señales sobrenaturales, como en el día de Pentecostés, que hubo un ruido como viento, que hubo lenguas como de fuego. Aquí el cojo fue sanado y las personas recibieron este mensaje. Estos milagros validaron a los apóstoles como verdaderos maestros. Ahora, como el tiempo se me está yendo, me voy a saltar un poquito, al cabo las notas ahí las van a tener, y quiero irme al final, a partir del del verso 11 del capítulo 3. La consecuencia de estos milagros la vemos aquí. Y quiero que piensen en lo que vimos la semana pasada, en el logos, en el etos y en el patos. Que Pedro se basa en la palabra, que Pedro se basa en Cristo, que Pedro muestra su carácter, su personalidad y que tiene una pasión por predicar el Evangelio. Y estando en el asilo de Pedro y de Juan, todo el pueblo lleno de asombro, aquí vemos otra vez que estaban todos traumados, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿Por qué me miran así? ¿Por qué nos miran así? Es como si nosotros hubiéramos sanado a este hombre por nuestra cuenta. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas ustedes despreciaron al santo y justo, aquí les está mostrando su culpa, y pediste que se les diera un asesino,
y diste a muerte al autor de la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es la resurrección y la vida. A Él dieron para que matara. A que Dios resucitó de entre los muertos, lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús, lo que ha fortalecido a este hombre a quien veis y conocéis, y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Aquí están diciendo, no fuimos nosotros, fue Cristo, fue Dios. Ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que Cristo necesitaba padecer. Por tanto, aquí está la solución. Arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Más adelante nos dice, en el verso 25, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, al decir a Abraham, y en tu semiente serán benditas todas las familias de la tierra. Para vosotros en primer lugar. Aquí les está diciendo, este mensaje se los traemos a ustedes primeramente. Y después le hace una referencia a Abraham. Por causa de la simiente de Abraham, todas las naciones van a ser benditas, pero se lo estamos trayendo a ustedes primero. Entonces dice, Dios habiendo resucitado a Cristo, le ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar a cada uno de sus pecados. Pedro mantiene esa pasión, mantiene su base en Cristo, en las Escrituras. Aquí vemos citando el Antiguo Testamento y su personalidad. Que todo esto es impulsado por el Espíritu Santo. Entonces, ya para ver si nos da chance en la segunda minutos. ¿Para qué fueron los milagros entonces? Para demostrar que Dios estaba obrando a través de los apóstoles. Fue indiscutible, fue innegable. Ninguno de los líderes podía negar la evidencia porque ellos lo estaban viendo y veían que la palabra venía de parte de Dios directamente. Ahora, los milagros, si nos vamos al Antiguo Testamento, son muy escasos. Mucha gente te va a decir, no, pero los milagros ocurrieron en el Antiguo Testamento. Ok, aparte de Moisés, de Elías y Eliseo, ¿dónde más? ¿Alguien? ¿No? ¿Qué dice? Y aparte de los milagros de Moisés, de Elías y Eliseo, ¿quién más hizo milagros? Como los que estamos viendo. Nadie. Y el patrón se repite. Cuando Moisés está diciéndole, ¿y qué le voy a decir a Faraón? Bueno, vas a hacer estas señales para que vean que vienes de parte mía. El mismo patrón se recibe. Los milagros ocurren para autenticar el mensaje de los enviados. Entonces, ¿qué pasa hoy día? Quiero leerles esto. No es extraño que las personas que dicen tener el poder milagroso son las que tienen la mala teología. No es extraño que los herejes afirman tener ese poder milagroso mientras que los fieles a las Escrituras no hacen tales afirmaciones. Si Dios fuera a dar este poder milagroso hoy día, serían hombres que confían y aman la palabra de Dios, porque Dios nunca validaría a las personas que enseñan el error. Dios no daría validez a la mala teología y Dios no daría validez a los maestros corruptos y falsos. Entonces, ¿cómo sabemos que alguien es un verdadero maestro el día de hoy? Que es un verdadero enviado de Dios, que alguien trae un mensaje de Dios por medio de las Escrituras. ¿Cómo podemos determinar si lo que dicen es cierto? Por medio de las Escrituras. Esa es nuestra revelación, es la profecía más exacta que tenemos. Si tenemos dudas, vayamos a las Escrituras. Pablo, cuando enseñaba en Berea, los bereanos no se quedaban, pues debe ser cierto. No, si iban a casa, estudiaban para verificar que todo lo que decía Pablo era cierto. Entonces, es por eso que en movimientos
Como los carismáticos, muchos maestros reclaman revelación directa porque no quieren ser comparados con la Escritura y así evitar ser descubiertos. En los primeros años de la iglesia era fundamental que Dios validara a los maestros, a los apóstoles, por medio de estas señales. Hoy es necesario que cualquiera de nosotros nos apeguemos no a las señales, no a milagros, sino a la palabra de Dios. Simón, ¿puede Dios hacer milagros o señales? Claro. Si Él lo quiere y si Él lo desea y si es su voluntad. ¿Podemos orar por alguien para que Dios nos salve en ese momento? Claro. ¿Va a sanar? No sé, eso depende de Dios. Vas a decir, bueno, pero en Santiago 5 dice que oren por ellos y serán salvos. Si lo lees bien, dice que sean salvos. Y cuando dice que sean sanos, está hablando de un aspecto espiritual. Es como Isaías cuando dice, por sus llagas fuimos sanos, espiritualmente, no sanos físicamente. Entonces, si nos vamos a Santiago 1, dice, cuando estéis en diversas pruebas, regocíjate. Entonces, Dios puede sanar, claro, pero no cuando tú se lo pidas así, demandándolo. Es cuando esté conforme a su voluntad. ¿Qué más? Lo importante no son los milagros, no son las señales, es el mensaje. La veracidad del mensaje puede validarse midiéndolo con la palabra de Dios. Antes un milagro confirmaba la palabra y ahora las escrituras están para confirmar la palabra de cualquiera que predique o traiga un mensaje. Conforme veamos el libro de los Hechos, vamos a ver que esto está siendo consistente y que estas señales, estos milagros, son para autenticar al mensajero y demostrarle a las personas que lo que se estaba hablando era el mensaje de Dios. ¿Preguntas? Bueno. Yo tengo una. A ver. Si todo lo que estoy hablando, entra aquí la gente que tira gente. La gente que cree. La gente que tira gente. Cuando se caen. Ah, ¿Entra este tema que estamos hablando hoy? podría entrar. Ahora, yo no llamaría caerse un milagro. En mi experiencia personal. No, estamos, perdón, el lado de pausantes. Hay muchos. Muchos. Yo no podría decir, si yo veo que alguien se cae, yo no podría decir, es un mentiroso. Yo no sé. Lo que yo haría es, me voy a la Biblia y hacer que la Biblia me enseñe de lo que está pasando. Cómo lo que está pasando está glorificando. No sé. O sea, porque yo puedo entender que alguien esté orando, que estemos, cuando estamos orando, y tú te derrumbes, ¿verdad? O sea, a lo mejor no te puedes sostener por la emoción que tú sientes, pero no que Claro, por ejemplo, te caigas. Dios quiere que lo vemos con nuestra mente. Si al hacer ciertas acciones no estamos en nuestros 5 sentidos, ¿cómo estamos alabando a Dios con nuestra mente? No estamos siendo conscientes de lo que está pasando. Ahora, si quieren investigar algo, busquen el espíritu, creo que es Kundalini o Kundalini, y es un espíritu que se usa mucho en el yoga, en la meditación. Y si tú comparas una reunión de estas personas que practican eso con algunas iglesias, no puedes distinguir cuál es el Espíritu Santo y cuál es el Espíritu farsante. Exacto. Entonces, eso es para su investigación privada, personal. Pero la base es esta. El Espíritu Santo viene para glorificar a Cristo, no para la persona que está predicando. Viene para llevar a la persona a la verdad, no para llevarle a la revelación personal de Él. Si Cristo no es glorificado, si Cristo no es el mensaje de cualquier predicación, entonces nosotros debemos de probar a los espíritus y meterlos al examen de la palabra de Dios.